El Salmo 68, Tehilim Samach Ches, fue compuesto por el rey David. Hay diferentes explicaciones de nuestros sabios de por qué exactamente. Unos dicen, el Radak dice específicamente que fue compuesto como profecía hacia el futuro del rey David sobre la guerra de Sanjeiriv contra el Melech Hizkiyahu, el rey Hizkiyahu, que fue una guerra en la cual Sanjeiriv rodeó, está explicado ampliamente en el Tanaj, rodeó la ciudad de Jerusalén y estaba conquistando absolutamente todo lo que estaba alrededor de Jerusalén, y sin embargo a Jerusalén específicamente no pudo entrar, y fue una salvación totalmente milagrosa a través de un ángel de Hashem. Y este salmo está compuesto sobre esa victoria. Hay otros que dicen que este salmo está compuesto en realidad de diferentes guerras que el rey David tuvo contra sus enemigos en diferentes ocasiones. Incluso nuestros sabios dicen, pero no todas las cuestiones del salmo pegan con esta explicación. Así explica Rashi ampliamente. Nuestros sabios dicen que este salmo está construido, digamos, alrededor del concepto de la entrega de la Torá, cómo fue el evento, digamos, de la entrega de la Torá. Pero una vez más, nosotros no vamos a ir por esa explicación. Rashi mismo dice que es difícil poner juntos todos los versículos del salmo de acuerdo a esa explicación, si bien algunos versículos sí están haciendo referencia a eso, pero no todo el contexto del salmo entero. Vamos a comenzar. La Menatzei David Mizmor Shir. Para el director del coro, por David, un Mizmor, que significa generalmente un cántico con instrumentos. Shir, una canción, que significa generalmente una canción, una melodía, sin instrumentos. Veis, 2. Yokum Elohim Yofutsu Oivav Veyonusu Mesanov Mepanav. Que se levante Dios y se esparzan sus enemigos y huyan, se escapen aquellos que odian de frente de él, aquellos que lo odian a Dios de frente de él. Gimel 3. Que hindeif ashan tindeif que himes doinag mipnei eish yoivdu reshoim mipnei Elohim. Así como se es desplazado el humo, sea desplazado también los enemigos de Dios. Que himeis, como se derrite la cera frente al fuego, se pierdan los malvados frente a Dios. Dale, 4. Y los justos se alegren y se alegrarán y se regocijarán frente a Dios. Y que tengan alegría con, sois es alegría también, regocijo. Simcha también es el mismo concepto de alegría. Los justos se van a alegrar si es por la guerra de Sanjeiriv contra Hizkiyahu, a partir de que Dios eliminó absolutamente el campamento de Sanjeiriv. Hizkiyahu como tzadik, como justo, se va a alegrar, etc., en la salvación de Dios. Shirul Elohim Zamru Hey 5. Shirul Elohim Zamru Shemoy Soilu Loroiche Boarabois Veyah Shemoy Veilzu Lefanav. Canten a Dios, Zamru, alaben y canten también su nombre. Soilu significa alaben a aquel que está montado sobre Arabois. Arabois es uno de los nombres de los cielos. En la Gemara también está explicado ampliamente en el Talmud, en el Hagiga, los diferentes nombres que tienen los diferentes cielos. Son todas cuestiones espirituales, no hay que entender como algo físico, pero Arabois es el más elevado, y Dios está montado, digamos, por sobre los Arabois. Entonces, una explicación de la palabra soilu es alaben, otro es eleven, que es el mismo concepto, es elevar y ensalzar a Dios, quien está montado sobre los Arabois. ¿Y cómo debe ser la alabanza? Beyud Kei Shemoy, en el nombre de Dios, que es Yud Kei, 2 letras de su nombre de 4 letras. O sea, alábenlo utilizando ese nombre. Veilzu lefanav, alégrense frente a él. ¿Por qué uno debe alabar a Dios y alegrarse frente a él, etcétera? De aquí en adelante el Salmo va a empezar a contar, digamos, las maravillas de Dios y las salvaciones que Él hace para todos los seres humanos. Vov 6. Dios, a pesar de ser Roy Jehoarabois, está montado sobre los séptimos cielos y está muy removido, por así decir, supuestamente, de la tierra. Sin embargo, Él es el Padre. Ahora vemos a la traducción. Abi Esoim es el padre de los huérfanos. Dayan Almonois es el juez de las viudas. Dios, en su santa morada. Zain 7. Elohim Moishim Yechidim Baisa Moitzi Asirim Bakoisharois Ach Soirim Shochnu Tzichicha. Este versículo hay varias formas de traducirlo.
vamos a ir por una traducción que tiene que ver con el contexto específico del versículo. Dios hace retornar a únicos, a personas individuales, Baiso, hacia su casa, Moitzi Asirim, y saca a los prisioneros, Bakoisharos, aquellos que estaban en prisión, con cadenas y grilletes, etc., los saca de esos lugares. Sin embargo, aquellos que se rebelan contra él, residen en la tierra seca, en la tierra árida, etc. La palabra koisharos también viene de la palabra kosher. Kosher significa apropiado. Y nuestros sabios explican en el Talmud que este versículo está hablando de que Dios, Moitzi Asirim, sacó a los que estaban prisioneros en Mitzrayim, en Egipto, sacó al pueblo judío de Egipto, va a koisharos en un mes que era kosher, el mes de Nisan, en donde ocurrió la salvación de Pesach, la salvación de la salida de Egipto. Es un mes de primavera, el clima no está ni muy así, ni muy así, ni mucho frío, ni mucho calor, no llueve, etc. Entonces es un mes kosher, es un mes apropiado para salir. Pero no tiene que ver esta explicación de nuestros sabios con el contexto en sí del Salmo, sino que el contexto del Salmo es guerras y dificultades. Entonces Dios es Moishi Bejidim Baisa, aquellos soldados que fueron a la guerra retornan a sus casas y saca a aquellos que estaban prisioneros de las dificultades, Bakoisharos, en grilletes, etc., los hace salir de su prisión. Pero aquellos que se rebelan contra él, como dijimos anteriormente, residen en la tierra seca. Ges 8. Dios, cuando tú sales frente a tu pueblo para hacer guerra contra los enemigos del pueblo judío, cuando caminaste, por así decir, dar tus pasos, tza'at significan pasos, dar tus pasos en el lugar desolado, Sela, que ya dijimos varias veces, Sela puede querer decir una expresión simplemente de eternidad, que Dios siempre, por así decir, da sus pasos frente a los enemigos del pueblo judío. Tes 9. Eretz ra'asho af shomayim natfu mipnei Elohim ze Sinai mipnei Elohim Israel. Cuando Dios salió al desierto a luchar contra los enemigos del pueblo judío, Eretz, la tierra, que en realidad se refiere a los habitantes de la tierra, Ra'asho, tembló. E incluso no solamente la tierra desde abajo, por así decir, tembló, sino que Af Shomayim Natfu Mipnei Elohim, incluso los cielos gotearon por Dios. Está hablando de una lluvia. Se ejemplifica acá los sufrimientos, digamos, del pueblo judío como lluvia cayendo por sobre la tierra. Pero esta lluvia cae Mishem Elohim, del nombre de Elohim, que es un nombre que indica justicia, juicio, dificultades, sufrimiento, ocultamiento. Entonces, cuando Dios sale al desierto a luchar contra los enemigos del pueblo judío, esa lluvia, digamos, de sufrimiento y de cuestiones negativas, llueve sobre los habitantes de la tierra para salvar al pueblo judío de estas dificultades. Todo esto, Ze Sinai, esto es similar a lo que ocurrió en el monte Sinai, Mipnei Elohim, por Dios, es decir, cuando Dios fue a entregar la Torá, el monte Sinai también estaba temblando, también estaba humeante, como dijimos anteriormente, que Dios esparza a los enemigos del pueblo judío como el humo es esparcido por el viento, etc. De la misma manera, en el monte Sinai, y aquí está la referencia al relato de la salida de Egipto y la entrega de la Torá, como dicen nuestros sabios, y yo expliqué al comienzo, pero de vuelta, no pega dentro del contexto general del Salmo, que está hablando de los enemigos del pueblo judío. Cerramos paréntesis. El punto entonces es, así como el monte Sinai tembló y humeaba, etc., de la misma manera, los habitantes de la tierra tiemblan y les llueve una lluvia severa, de Elohim, etc. Por el Dios, o sea, Mipnei Elohim, Elohim Israel, por Dios, el Señor de Israel. Yud 10. Sin embargo, para el pueblo judío, lo opuesto. Lluvias dadivosas vierte Dios, o sea, lluvias de bien para el pueblo judío. Hay una lluvia con gvura, con fuerza y poder, que no es positiva, no es buena. Hay una lluvia de Nedava, una lluvia que es buena y hace crecer las cosas, etc. Esto es Nahalasejo, es para tu herencia, para el pueblo judío. Venilo, y cuando está agotada tu herencia, tu pueblo, etcétera, por las guerras y los enemigos que hay alrededor, Atajenanta, tú lo sostienes al pueblo judío. Yud Aleph 11. Hayasecha yoshvuba tachim betevasecha leani Elohim.
Hayasejol literalmente quiere decir tu animal. Haya es un animal. Pero aquí se refiere a la congregación del pueblo judío. Aquellos que tú sostienes y das vida. Hayasejol. Tu congregación. Yoshbu Ba, se sientan en ella, en Jerusalén, teniendo en mente la explicación del Radak, que yo dije en la introducción, que está hablando de la guerra de Sanjerib contra Hizkiyahu Amelech, rodeando Jerusalén. Entonces entendemos que la congregación del pueblo judío está agotada, está cansada, hay un enemigo rodeando a la ciudad, iba a hacer daño, etcétera, y ya venían a hacer daño, de exiliar a las 10 tribus incluso. Sin embargo, Yashbubá están sentadas en el interior de Jerusalén, tu congregación, Tochim beteivascho leoni, sostienes con tus bondades al pobre, al pueblo judío, Elohim, Dios. Yud Beis 12. Adonai iten oimer amevaseis tzavarav. Dios de aquello que dijo, o sea, que cumple su palabra que dijo a través de los profetas, que Jerusalén no va a ser conquistada a través de Sanjerib, o que los enemigos del pueblo judío no van a derrotar totalmente al enemigo. Amevasreis, Mevaser significa quien informa. Aquí está hablando, de acuerdo a una de las explicaciones por lo menos, sobre los Nevim, los profetas. Los profetas indicaron, dieron Besoira Toiva, una buena noticia, por así decir, de que Jerusalén no iba a ser conquistada, a pesar de que había un Tzava Rav, a pesar de que había enemigos. Un Tzava literalmente significa un ejército, y Rav es mucho. Tzava Rav es un gran ejército contra Jerusalén, que era el ejército de Sanjerib. Sin embargo, Hashem iten oimer, que Dios cumpla su palabra, por así decir. Yud Gimel 13. Malchet Tzevois yedoidun. Yud Gimel 13. Malchet Tzevois idoidun unevais vais techalek shalal. ¿Cuál es esto que ocurre contra el pueblo judío, contra Jerusalén, etcétera? Que los reyes de las huestes, o sea, diferentes soldados y ejércitos, etcétera, y doidun se retirarán, no van a poder luchar contra Jerusalén. Y no solamente esto, sino que Nevais, aquella que es bella, vais, de la casa, o sea, el pueblo judío, que es la mujer bella, por así decir, de Dios, Tejalek Shalom, se va a repartir el botín, porque en la práctica el pueblo judío salió, y todo el campamento de Sanjerib, que era el rey de Ashur, Melech Ashur, de Asiria, dejaron todas las cosas en su lugar, dejaron sus caballos, sus comidas, sus ropas, sus cosas, todos, porque se fueron corriendo por un ángel de Dios que los esparció, por así decir, destruyó el campamento de Sanjerib. Entonces, la bella de la casa se va a repartir el botín. Yuddalet 14. Im tishkevun ben shfatoim kanfe yoina nechpa bakesref vebreisea virakrak chorutz. Aún sí. Im significa literalmente sí, pero habría que, como para ponerlo dentro del contexto de los versículos, aún si te acostases entre shfatoim. Shfatoim significa, shfas significa el lugar en donde la parrilla, donde se pone una olla, el lugar donde sale el fuego, en la cocina, en el horno, etcétera, y uno pone la olla ahí, eso se llama shfas. Shfataim significa parrillas, una cosa así. ¿Y qué pasa con las ollas cuando se ponen al fuego en el lugar donde está el horno? Se ponen negras ahí, porque el fuego le pega directamente y se pone negro. Esto es un simbolismo de no cumplir Torah y Mitzvot, no ser apropiado de acuerdo a los ojos de Dios, etcétera. Incluso, sí, entonces, incluso si estás acostada, en la parrilla, Kanfe yoina, eres tan bella como las alas de una paloma. Nechpa bakesef, recubierta de plata, o sea, las alas plateadas. Vebreisea, y sus miembros, literalmente se refiere a las alas también. Virakak harutz, es amarillo como el oro puro, el mejor oro que hay. O sea, está hablando de la belleza del pueblo judío, incluso cuando no somos observantes, etc. Dios nos observa como Kanfe yoina nechpa bakesef, como las alas de una paloma recubiertas de plata y oro. Tesvov 15. Befares Shaddai Melachim Ba Tashlech Betzalmoin. Cuando extiende Dios, Shin Dalet Yud es otro nombre de Dios, los reyes Ba de ella, o sea, que estaban en Jerusalén, los reyes que estaban rodeando Jerusalén, etc. Dios los extiende, los saca de ahí. Tashlech Betzalmoin. Shelech significa nieve. Se emblanquece Betzalmon, que significa la oscuridad. Aquella oscuridad en la que estaba Jerusalén, porque estaba siendo rodeada, y podemos entenderlo también, como dijimos en la introducción, las guerras del rey David, las dificultades que estaba teniendo, que esos Salmon Tashlek se emblanquecen a través de que Dios lucha las guerras que están con el pueblo judío,
de los enemigos del pueblo judío, o contra los enemigos del pueblo judío, a través de que Dios lucha las guerras contra los enemigos del pueblo judío. Tetzain 16. Har Elohim Har Bashan, Har Gabnunim Har Bashan. El monte de Dios, que se refiere al monte Sinai, como hablamos anteriormente, que temblaba también, y se refiere a toda la revelación que ocurrió en el monte Sinai y Matan Torah. Este monte de Dios es tan bello y tan elevado que, como el Har Bashan, como los montes del Bashan, que es una zona en la tierra de Israel. Har Gavnunim son montes elevados, Har Bashan, los montes de Bashan son elevados. Yudzain, sin embargo, ¿por qué se puso a hablar de los montes? Lo moteratz dun harim Gavnunim hahar chomad Elohim leshivtoi af adeinoi ishkon lo netzach. ¿Por qué bailan los montes elevados? El monte que desea Dios para asentarse, que esto es Harabais, el monte del templo en Jerusalén. Hashem Ishkon Lanetzach, incluso en ese lugar Dios va a residir por siempre. Es decir, a pesar de que hay otros montes y que son bellos y son Har Bashan, Har Gavnunim, son montes del Bashan, son montes elevados, hay montones de sectores y áreas hermosas en la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel, etc. Sin embargo, en Jerusalén, este es el monte Har Homad Elohim, el monte que desea Dios, donde eligió específicamente el lugar del Beis Hamikdash, el monte del templo, Har Moiria, el monte de Moiria. Ese lugar, en ese lugar va a residir por siempre, y por lo tanto nunca va a ser destruido. Nunca va a ser destruido en forma completa. Y esto de vuelta habla de aquellos enemigos que intentaban tomar y conquistar Jerusalén. Yud Ches 18. Rejev Elohim riboisaim alfei shinan adonai vam sinai bakoidesh. La traducción literal es un versículo extremadamente difícil porque no tiene aparentemente relación con lo que veníamos diciendo antes. Vamos a la traducción literal. Las carrozas de Dios, riboisaim, riboi significa 10.000, riboisaim son 2 veces 10.000, o sea 20.000. Alfei shinan, miles de shinan. Shinan significa malachim, ángeles. Son como afilados. Shinun significa algo afilado. Hashem Vam, Dios está con ellos. Sinai Bakoidesh, el monte Sinai en lo santo. Esta es la traducción del versículo. Pero ¿qué está diciendo en base al contexto que estábamos hablando hasta ahora? Estábamos diciendo que Dios lucha contra los enemigos del pueblo judío. Estábamos diciendo que Dios observa el aprecio que tiene por el pueblo judío, por cuanto les entregó la Torá en el monte Sinai, dijimos anteriormente, y emblanquece al pueblo judío incluso si está negro, por así decir, porque estuvo frente al fuego, frente a las aveiros, transgresiones, etc., y todos los reyes van a ser esparcidos. ¿Cómo vemos parte también del aprecio de Dios por el pueblo judío? Y sabemos automáticamente entonces que Dios no va a permitir que sea conquistada totalmente y destruida totalmente Jerusalén, y Dios va a salvar al rey Sanjerib, al rey Hizkiyahu, de Sanjerib, del ataque de Sanjerib, etc. Ese aprecio lo vemos con la idea de la entrega de la Toira. ¿Cómo ocurrió en la práctica la entrega de la Toira? Rejev Elohim Riboisaim, apareció Dios con Riboisaim Malachim, con decenas de miles de ángeles. Hay que dicen 20.000, 18.000, sea como fuera, Feshinan, no importa el detalle exactamente. El punto es que Dios entregó la Toira al pueblo judío y vino Dios en el monte Sinai, en el momento de la entrega de la Toira, con miles y miles de ángeles. El pueblo judío estaba, por así decir, temeroso si vamos a lograr recibir en la práctica la Toira, siendo Dios rodeado por tantos malachim, tantos ángeles. Entonces, continúa el texto diciendo, Yutes, explicando la alabanza y la belleza, digamos, del pueblo judío que Dios tiene por ellos y por eso los va a salvar de sus enemigos. Yutes 19. Oli salamarim shavis hashevi lokachta matanos ba'adam ve'af soirerim lishkonyah eleihim. Subiste el pueblo judío a pesar de que Dios vino con tantos malachim. Subiste a las alturas y tomaste cautivos, que se refiere a la toira. Cautiva, shevi es una sola, la toira. A pesar de todos esos ángeles que estaban ahí. E incluso nuestros sabios cuentan que había toda una discusión entre los ángeles y Dios, si correspondía, como ya explicamos en otro salmo también, si correspondía que Dios entregue la toira al pueblo judío. Dice el salmo, deja tu gloria, le dijeron los ángeles a Dios, a la Shomaim en el cielo.
Ma enesh kisiskerenu, benadam kisiskedenu, ¿para qué es el hombre? Para que lo recuerdes, para que lo tomes en cuenta, no es nada. Deja tu gloria en los cielos, decían los ángeles. Los ángeles querían impedir que Dios entregue la Torá, y sin embargo, el pueblo judío, a través de Moshe Rabbeinu, Ali Salamar, subiste a las alturas, Shavis Shevi, tomaste cautiva, la casta matanes Ba'adam, y tomaste regalos para los seres humanos, para las personas, o sea, bajaste la Torá hacia aquí abajo. Y no solamente esto, incluso incluso si el pueblo judío fue rebelde en el desierto, Lishkon Yud-Kei Elohim, Dios reside, Yud-Kei es uno de los nombres de Dios, Elohim, Dios, o sea, Dios mandó a construir el Mishkan, el tabernáculo, incluso tras las aveires, las transgresiones del pueblo judío. Entonces esto nos muestra la alabanza del pueblo judío, que a pesar de ser soirerim, a pesar de ser rebeldes, a pesar de estar ben shfatoim, estar negra porque está arriba de la parrilla, sin embargo, Dios salva al pueblo judío y Dios recuerda constantemente el mérito, el zhus, del momento en que recibimos la Torá. Por eso el versículo 18 y 19 hablan de este tema. Automáticamente, tras hablar de esta alabanza del pueblo judío, Job 20. Bendito eres Dios, día a día, nos cargas, nos sostienes a nosotros, eres el Señor de nuestra salvación, Sela, por siempre. Job Aleph 21. El Señor para nosotros, o sea, el Dios para nosotros, Dios de las salvaciones. Y aquí aparece dos veces, uno al lado del otro, dos nombres de Dios diferentes. El primero es Yud-Kei Vav-Kei, el nombre de 4 letras, y el segundo es Adnai, el nombre que indica el hecho de que Dios es Señor por sobre todas las cosas. Cuando aparece de esta forma, no decimos dos veces en la lectura, Adnai, Adnai, Señor, Señor, lo digo mal a propósito, sino para no mencionar el nombre de Dios en vano, sino que decimos Leloikim, para el Señor, Adnai, Dios. La Maves Teitzois, a la muerte, caminos, salidas, tiene muchas salidas. Para nosotros, entonces el tema del versículo 21, para nosotros Dios es un Dios de salvaciones. Y para aquellos que son enemigos del pueblo judío, la Maves Teitzois, a la muerte, tiene muchos caminos, Dios, como continúa diciendo Job Beis 22. Ajelohim imchatz reishoy vav, kot koitzear, misalech bashamav. Sin embargo, Dios destruye la cabeza de sus enemigos, el cráneo que carga el pelo, digamos, o sea, destruye a los enemigos del pueblo judío. Por eso dijo en el versículo anterior, la Maves Teitzois, hacia la muerte tiene muchas salidas, muchos caminos. Termina el versículo diciendo, misalech bashamav, para aquellos que andan en las maldades, en sus maldades, Dios tiene lo suficiente para destruirlos. Job Gimel 23. Dijo Dios, desde el Bashan voy a retornar. O está diciendo que el pueblo judío de la guerra que tiene con sus diferentes enemigos, el rey David, va a retornar. Oshiv desde el Bashan, es una zona en la tierra de Israel. O está hablando de los enemigos, va a quitar a los enemigos. Incluso desde las profundidades del mar. Job Dalet 24. En aras de que Timchatz, te manches, por así decir, Raglejo, tus piernas, bedam, con sangre, con la sangre de los enemigos. Y después dice Leshon Klavejo, la lengua de tus perros. Esto significa, así como se va a manchar de rojo, digamos, con la sangre de los enemigos las piernas, de la misma manera Leshon Klavejo se va a manchar de rojo, Timchatz, se va a manchar de rojo Leshon Klavejo, la lengua de tus perros que van a lamer a la sangre de los enemigos. Me oivim mineyu, y más aún, de tus enemigos te vas a sustentar y alimentar, como la palabra man significa sustento, mineyu, de ellos va a ser tu sustento, vas a sacar ventaja por sobre tus enemigos. Job Hei 25. Vieron tus enemigos, o sea, Sanheirib, o los enemigos del rey David, tus andares, Alijo y Sejo, Dios. Halijois Keili, los andares y los caminos, digamos, de mi Dios, Malki Bakeidesh, mi rey en lo santo. Job Vov
26, haciendo referencia de vuelta a cómo Dios luchó contra los enemigos del rey David o luchó contra los enemigos de Hizkiyahu Amelech. Job Vav 26. Adelántense aquellos que cantan tras aquellos que tocan instrumentos junto con doncellas con panderetas. Job Zain, para cantarle a Dios. Job Zain 27. En congregaciones bendigan a Dios, el Señor, desde la fuente del pueblo judío. Job Ges 28. Sham Binyamin Tzair Reidem Sare Yehuda Rigmasam Sare Zebulun Sare Naftali. Allí, o sea, en Jerusalén, tras la salvación del pueblo judío, están todos cantando, como dijimos anteriormente, los enemigos vieron los caminos de Dios y todos se pusieron a cantar por la salvación divina. Ahí en Jerusalén estaban aquellos que sobraron tras la lucha de Sanjerib con las 10 tribus, con el reino de Israel en el norte del pueblo judío, etcétera. No importa ahora toda la clase de historia. El punto es que sobraron algunos de Binyamin, que es el más joven de los hijos de Jacob. Los ministros, Roitem significa los ministros y los nobles de Binyamin, Sare Yehuda, Rigmasam, y los ministros de Yehuda se reunieron todos en Jerusalén, y también estaban Sare Zebulun, Sare Naftali, estaban los ministros de Zebulun, los ministros de Naftali, porque en la práctica cuando se van al exilio y las 10 tribus del pueblo judío que estaban en el norte, en el reinado del norte de Israel, no quiere decir que todas las 10 tribus se perdieron, porque en la práctica estaba mezclado el pueblo judío. Si bien el Ícar, lo principal de una tribu, vivía en una zona determinada, que le correspondió según la herencia que recibió, etcétera, en la época de Yoshua bin Nun, pero estaban casados entre ellos, entre las diferentes tribus, y vivía gente de diferentes tribus en diferentes lugares. Entonces, cuando las 10 tribus se van al exilio, no significa que solamente ellos se fueron. Hubo de gente de otras tribus también, y había gente de esas 10 tribus en el sur de la tierra de Israel también. Job 29. Y toda esa victoria, digamos, milagrosa por las guerras del rey David o por la guerra de Hizkiyahu Amelech, mandó tu Señor tu fuerza. La fuerza de Hizkiyahu no fue la fuerza de él, sino que fue la fuerza de Dios, que Dios la mandó. El poder de Dios, Zupo al talano, esto hiciste para nosotros. Lamed 30. Desde tu palacio salió esa fuerza, por así decir, desde el palacio de Dios, desde el templo, el Beis Hamikdash, el primero, que todavía no estaba destruido en la época de Hizkiyahu, salió esa fuerza por sobre Jerusalén. Y hacia ti, o sea, hacia Dios, llevarán o traerán los reyes regalos. Ahora, este versículo que viene ahora tiene un montón de explicaciones, incluso el Talmud también lo explica. Es un versículo extremadamente complicado. Lo voy a leer, lo voy a traducir así como se traduce la traducción literal, digamos, y después la explicación. Lamed Aleph 31. Gear Hayas Kone Adas Abirim Ve'egle Amim Misrapes Veratze Josef Bizar Amim Krovois Yechpatsu. Destruye. Gear es destruir. Haya significa literalmente animal. Kone literalmente significa un bastón, un palo. Pero aquí se refiere a que Dios destruye al animal de la lanza, es decir, aquellos reyes que quieren hacer la guerra contra el pueblo judío. Dios los destruye. Esto es Hayas Kone. De vuelta, el animal de la lanza se refiere o a Ishmael, o a Molech, o a Sanjerib, a cualquier enemigo del pueblo judío, digamos, que se para contra ellos. Adas Abirim, una congregación de poderosos. Son esos reyes que luchan contra el pueblo judío. Be'eglei Amim, traducción literal, Egel es un ternero, un toro. Eglei Amim, los terneros de los pueblos, que se refiere a los diferentes reyes de los pueblos que luchan contra el pueblo judío. Misrapes Veratze Josef, son pisoteados, y no solamente son pisoteados, Veratze Josef, ellos terminan trayendo, digamos, plata, que se refiere a Kesef, es el metal mismo, propiamente dicho, de plata, hacia el pueblo judío. ¿Cómo es que el pueblo judío termina, por así decir, obteniendo dinero de estos reyes que estaban luchando contra ellos? Bizar Amim Krovis Yechpatsu, a través de que Dios Bizar literalmente está escrito con 3 letras, Beis, Zain y Reish. Pero cada letra del alfabeto surge de un lugar diferente en la boca. Hay 5 lugares en la boca de donde surgen las palabras, como está explicado en Sefer Yetzirah también.
de los labios surge la beis, la fei, la vov, la mem. Entonces cuando vemos una palabra bizar, podemos decir, así explican los comentaristas, que la letra beis se intercambia con la letra pei. Bizar y pisar suenan casi igual, pero pisar significa esparció. Bizar en sí no significa nada. Entonces pisar significa esparció. ¿Por qué está escrito de esta manera? No lo sé, pero así dicen los comentaristas. Entonces Dios esparció a los pueblos que Krois, guerra y Ejpatsu desean. A través de que Dios esparce a esos pueblos, como dijimos anteriormente. Cuando Dios esparció todo el campamento de Sanjerib que estaba contra Hizkiyahu, el pueblo judío salió y empezó a tomar todas las riquezas que habían traído los soldados y todo el campamento de Melech Ashur, del rey de Asiria, para luchar contra Jerusalén. Entonces, esto es lo que se refiere a Misrapes Bratze Joseph, pisoteado, digamos, con lo que trajeron de dinero a través de que Dios esparció a los pueblos que deseaban la guerra contra el pueblo judío. Lamed Beis 32. Yesayu Hashmanim Mini Mitzrayim Kush Toritz Yadav Leleihim. Vendrán los nobles Mini Mitzrayim, desde Mitzrayim, cuando vean semejante victoria, Kush, y también desde Kush, que está en África, Toritz Yadav, correrán sus manos, es decir, trayendo regalos, como dijimos anteriormente, en el versículo 30, Lamed, y Melachim Shai, van a traer los reyes regalos, van a venir corriendo desde Mitzrayim, desde Kush. Acá dice que correrán sus manos, pero lo que significa correrán sus pies, y en sus manos traerán una ofrenda, Leleikim, hacia Dios. Lamed Gimel 33. Reinados de la tierra, canten hacia Dios. Canten a Dios, Sela, eternamente, o elevando la voz, etc. Lamed Dalet 34. Canten a aquel que está montado en los cielos de antaño, desde el momento de la creación, como dijimos al comienzo también. Dios está montado, sentado, por así decir, en los cielos más elevados, que se llaman Arabois. Hein, efectivamente, Iten Bekoiloi, den su voz, Kol Ois, una voz fuerte. Canten con una voz fuerte. Lamed Hei 35. Tenu Ois Lelehim al Israel Gavasai Veuzei Bashechakim. Den su voz hacia Dios, den fuerza a Dios, o sea, reconozcan el poder de Dios. Al Israel Gavasai, sobre el pueblo judío está su majestad, su orgullo, y su poder está en los cielos. Lamed Vov 36. Temible es Dios desde su templo, que de ahí surgió toda la victoria, como dijimos anteriormente. El Dios de Israel es el que da la fuerza y poder al pueblo, que se refiere al pueblo de Israel. Baruch Elohim, bendito sea Dios. Entonces, el contexto del salmo son las guerras del rey David o la guerra de Sanjerib contra Hizkiyahu Hamelech. Un concepto interesante, a pesar de que se hizo largo, por lo menos para mencionar una idea. En este salmo, al comienzo mismo del salmo, en el versículo 2, ¿veis? Que se levante Dios y que se esparzan sus enemigos y se escapen aquellos que lo odian de frente de él. Hay un versículo muy parecido en la Toira. En el cuarto libro de la Toira, el Sefer Bamidbar, en el capítulo 10, el versículo 35 dice: levántate Dios y que se esparzan aquellos que te odian de frente de ti. Es muy parecido el versículo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Y a través de esta diferencia vamos a entender qué diferencia hay entre la Toira, los Ksubim, los escritos, y más aún, Toira Sheval Peh, la Torah oral. El versículo en la Toira, propiamente dicha, en los 5 libros de Moishe, dice: Kuma Vaye, utiliza el nombre de 4 letras de Hashem, Yud Kei Vav Kei. Y dice de vuelta que se esparzan sus enemigos de frente a él, etc. El versículo de los Salmos, casi el mismo versículo, dice: Yo como Elohim. Dice el nombre Elohim.
otro nombre de Dios, que también es un nombre santo, pero es otro nombre de Dios. Y después termina, que se vayan sus enemigos, básicamente. Entonces vemos que en la Toira Dios está ejemplificado, llamado con el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Este nombre implica o simboliza Hoya, Hoy, Veveir, fue, es y será, la infinitud de Dios, como Dios trasciende absolutamente todas las barreras del tiempo y el espacio. En este salmo, en los Tehilim, Dios está ejemplificado con el nombre Elohim, a pesar de que también aparece el nombre Havaye, pero al respecto de la misma expresión, en la Toira está con el nombre Havaye, Yud-Kei Vav-Kei, Haya, Hoy, Veveir, fue, es y será, infinito. Y en este salmo, en esta misma expresión, está el nombre Elohim. El nombre Elohim representa Hateva, la naturaleza. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, suma 86. Las letras de la palabra Hateva también suman 86. Representa aquello que oculta la presencia de Dios. Aquello que oculta esa infinitud y da lugar, es la fuente de la existencia de todo el mundo físico que nosotros conocemos. Como decimos que la palabra Oilom, mundo en hebreo, viene de la palabra Helem, ocultamiento. El mundo es un ocultamiento de la presencia de Dios. Y esto es a través del nombre Elohim. Entonces, cuando estamos hablando de la Toira propiamente dicha, los 5 libros de Moishe tienen una kedusha, una santidad tan elevada que está representada por el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Cuando vamos bajando generación tras generación y cuando va bajando la energía divina desde ese punto, por así decir, infinito hacia nosotros, pasamos por la mitad, digamos, el proceso, la mitad de este proceso es Ksubim, los escritos, en donde el mismo concepto está dicho con el nombre Elohim, que representa, como dijimos anteriormente, la fuente de la naturaleza, la fuente de este ocultamiento de Dios, dar lugar, es el shoirish, es el mocker, es la raíz, es la fuente de este mundo material que tenemos. Y el tercer nivel es la Torah Shebal Peh, en la Torah oral. En muchos lugares está mencionado Dios como Akadosh Baruch Hu, el santo bendito sea, pero Kadosh significa removido del mundo. Baruch Hu significa proyectado hacia el mundo. Baruch significa literalmente bendito, pero viene de la palabra Breija. Breija es un canal. Akadosh Baruch Hu es una contradicción en términos. Dios es santo y removido, y por el otro lado es Baruch, es proyectado hacia este mundo. Esto es lo que significa la Torah Shebal Peh, la Torah oral. En otros momentos en la Torah oral se lo menciona a Dios como el que habló y creó el mundo. Es decir, a los ojos de la Torah escrita literalmente, el mundo ni existe. La Torah, como la Torah misma, es Alpaim Shana Kodma la Torah Oilam, como está mencionado en muchos lugares. 2000 años precede la Torah al mundo. La Torah habla de cosas que ni siquiera entendemos a veces, porque trasciende totalmente el mundo. Luego viene Ksubim, luego vienen los salmos que están escritos. Ahí ya es el Elohim. Ahí ya hay por lo menos un lugar donde es la fuente del mundo entero. El ocultamiento de la presencia de Dios. Ya no hay infinitud. El Elohim está en plural. De vuelta, Hateva, la naturaleza. Ya hay multiplicidad, por así decir. Ya hay percepción de multiplicidad en el ocultamiento de la presencia de Dios. Y cuando baja más todavía la presencia de Dios, la Toira, hacia la Toira Shebal Peh, hasta la Torah oral, que los Jajomim, los sabios, son socios de Dios, por así decir, en la Torah oral, bajó más todavía la comprensión y fue más masticado, por así decir, la energía divina. Ahí ya hablamos de Mishe Omar Behaya Oilam, ahí ya hablamos de quien habla y crea el mundo concreto, es Baruch Hu, es bendito y proyectado hacia este mundo, literalmente para que nosotros podamos entender realmente la verdadera voluntad de Dios. Entonces, si solamente estudiamos Torah escrita, es decir, los 5 libros de Moishe, tenemos Haya Hoy Ve'ie, tenemos Kum Hashem, Yofutz Vav. Dios se levanta, es verdad, pero es tan infinito y tan trascendental que ni siquiera es la fuente de este mundo, ni siquiera está hablando de este mundo la Toira. Es totalmente trascendental, totalmente infinito. Cuando baja más en Ksubim, ya por lo menos hay una fuente de este mundo. Pero Toira Shebal Peh, la Torah oral, es aquella que explica cuál es la verdadera voluntad de Dios, aquello que baja, mastica y nos presenta a nosotros, seres humanos comunes y corrientes, la esencia misma de esa infinitud que está en la Torah escrita, de manera tal que nosotros podamos tocarla, por así decir, sea algo tangible y real para nosotros, y por eso no se puede estudiar una sin la otra. La Torah Shebiksav, la Torah escrita, es la voluntad de Dios, pero está en forma trascendental. La Torah oral es la voluntad de Dios explicada, pero está basada en la Torah escrita y nos trae y nos baja a este mundo la verdadera voluntad de Dios. Que sea nuestro mérito
el zhus de cada uno, que podamos estudiar Tereshebiksav, Tereshebalpeh, la Torah escrita, la Torah oral, y podamos cumplir sus enseñanzas para traer la venida de Moshiach pronto en nuestros días.